Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de la Plu, Pat es sorprendido, basados en el libro. Pat camina ansiosamente buscando a las dos personas en todos los rincones del mercado, pero no importa cuánto trate de buscar, no puede encontrar a nadie que se parezca a su amigo o a su novio. Se siente tan desesperado que empieza a creer que Dream realmente podría haberse equivocado, así que empieza a prepararse para regresar a su auto, cuando sus ojos tropiezan con un par de personas. ¿Santai? Pat pronuncia el nombre de su novio con voz profunda antes de correr apresuradamente hacia las dos personas que salen del mercado. Aunque no puede ver claramente porque están bastante lejos, Pat está seguro de que son Tai y Finn. Tonto Finn. Pat maldice en voz alta a su amigo, pero ninguna de las dos personas da señales de volverse hacia atrás, y por el contrario, continúan caminando cada vez más rápido, tan rápido que Pat no es capaz de seguirles el ritmo y solo los ve sentarse en el auto e irse del mercado. Tonto, el chico de voz profunda maldice furiosamente mientras golpea el suelo con sus pies a causa de la frustración. Luego, vuelve a su coche para dirigirse a la habitación de Ty rápidamente. Tan pronto como llega al dormitorio de su novio, Pat se queda atrapado en la parte inferior porque no tiene una tarjeta de acceso para ingresar al edificio. Maldice con frustración antes de agarrar su teléfono para llamar a la otra parte, pero Ty no responde ni una sola llamada. Su rostro se tensa mientras aprieta los dientes y su cerebro comienza a llenarse de miedo. Empieza a pensar que lo que sospecha puede ser cierto cuando sus 10 intentos de llamadas a la otra parte no son contestados. Finalmente, solo puede resignarse y salir del dormitorio de Tsai sintiéndose impotente. Mientras conduce de regreso a su condominio, las imágenes del pasado empiezan a apoderarse de su mente, persistiendo en su cabeza contra su voluntad. Aunque intenta controlarse y no pensar de más, no puede negar que todo lo que está sucediendo en este momento parece bastante sospechoso e inquietante. Su mente perturbada le hace imposible enfocarse en conducir el auto de vuelta a su condominio, así que finalmente decide detenerse frente a un minimaker cercano para comprar un poco de alcohol que lo ayude a despejarse. Después de estar bebiendo en el auto frente a su condominio durante un largo tiempo, finalmente el alcohol comienza a hacer efecto en Pat y una vez borracho toma la decisión de subir a su habitación para ponerle fin a este desastroso día de una vez por todas. El chico alto entra al ascensor con familiaridad y luego se baja cuando llega al piso indicado. Se tambalea un poco y se detiene frente a su habitación usando una mano gruesa para abrir la puerta mientras su conciencia comienza a desvanecerse. Pero antes de que pueda hacer cualquier cosa, levanta las cejas con sorpresa cuando ve una luz tenue en medio de la habitación. Sin dejar espacio para las dudas, Pat decide encender el interruptor de la luz inmediatamente. ¡Feliz cumpleaños! Una voz clara y alegre prominente del chico de rostro dulce resuena en el lugar provocando que la persona borracha se sobresalte antes de susurrar suavemente el nombre de la persona frente a él. Tai, los ojos agudos miran con incredulidad mientras explora alrededor de la habitación, sorprendido de encontrarse en esta situación y tratando de entender los eventos sucediendo frente a él. ¿Cómo llegaste aquí? Pregunta con curiosidad porque su condominio no es diferente del dormitorio de Tai. Se requiere una tarjeta de acceso para ingresar al edificio, y él nunca le dio una al más pequeño. Pete Jean me dio la tarjeta de acceso. Dean lo sabía. Pat levanta las cejas cuando comienza a entender que él era el único que no sabía nada de este plan. Antes de decir lo que tiene en mente, no me digas que no contestaste mis llamadas porque tienes la intención de sorprenderme. Taya asiente con la cabeza en respuesta a esa pregunta antes de hablar con voz suave. Taya ha estado esperando a Pit Pat durante mucho tiempo, pero Pit Pat no llegaba.